Grandísimas bendiciones, su pastor amigo Rubén Polanco, con la meditación dominical de este día. Pienso de veras que sí, es muy interesante. Me alentó, me ayudó mucho al estar meditando y preparando esta palabra para este día. La hemos titulado, como tú hiciste, se hará contigo. Les repito, como tú hiciste, incluyendo a Rubén Polanco, se hará contigo. Nuestro texto clave está en Abdías 1:15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. En el nombre de Jesucristo. Gracias por esta palabra. Ahora úsala, Padre, en los corazones que tú tengas a bien edificarlos, reestructurarlos, renovarlos, alentarlos y también cambiar algunos de dirección en el nombre de Jesucristo. Gracias. Abdías es un profeta que solo ocupa un capítulo, según lo que ordenaron la Biblia, porque sabemos que capítulos y versículos ya fue cuando se imprimió la Biblia y lo demás. Pero si acaso llega a tener unos 18 versículos, es un profeta bien condensado, bien chico, solo un capítulo. Y quiero que miremos hoy esta profecía de Abdías. Y quiero, como manera de introducción, hacerle un resumen de lo que es el profeta Abdías. Un hombre que nadie lo tomaba en cuenta. Yo siempre me fijo en eso. Dios busca instrumentos, como dice, débiles para hacerlo fuerte, deshacerlo sabio, lo poderoso. Abdías comenzó a tener una serie de sueños. Él no era profeta, era un muy humilde joven. Y comenzó a soñar, ver ciudades que estaban fortificadas con peñas y rocas y montes, y cómo comenzaba el turbión a azotarle, por decirlo de alguna manera. Y Abdías comenzó a bregar con eso. A veces pasa, Dios pone sentir, Dios pone cosas en nosotros que a veces va en contra hasta del poder político, eclesial del momento. Ese era el momento que vivía Abdías. Dios comenzó a levantarlo. ¿Y quién era Abdías? El hombre que profetizó en contra de Edom. Edom venía del linaje de Esaú, que era gemelo con Jacob. Y aquí yo miro hasta dónde llega el zoom. Hasta dónde llega aquella palabra que dice: los padres comieron las uvas agrias, los hijos tienen la dentera. Usted recordará el odio que comenzó en Esaú debido al robo de aquella primogenitura. Entonces se levantó la nación de Edom. Y Edom comenzó y hizo una gran fortaleza. La Biblia habla que en la hendidura de la peña, en otras palabras, Edom era una gran ciudad hecha entre montañas, rocas, tenía alianza, se sentía muy poderosa. Por eso es que Dios le dice: la soberbia ha llenado tu corazón. Y se levanta Abdías, alguien que no era profeta, un joven que no era tomado en cuenta, y se va en contra de Saúl, aquella nación muy poderosa. Pero una de las cosas que Dios no miró con agrado de Edom, Edom tenía alianzas y mucha fuerza en su tiempo, pero se levantó contra Israel, su hermano Jacob. Y no solo se levantó contra Jacob, sino se gozaba de ver a Jerusalén, a Israel, cómo era invadido y masacrado. Y luego no solo se gozaba, sino que cercaba al pueblo de Israel, los soldados que iban a huir para que murieran, los otros masacraran. Y aún fue más adentro. No solo se gozaba de ver la ruina por la lucha, el odio que había entre dos pueblos que eran de la misma sangre, que eran gemelos, que eran hermanos, sino que también tomaba botín cuando invadían a Israel. Usted se puede imaginar el desastre que estaba ocurriendo.
su propia sangre le cercaba los pasos para que el enemigo lo matara. Su propia sangre se burlaba del pueblo de Israel. Su propia sangre tomaba parte en los botines cuando venían las andanadas y Israel sufriendo. De esto habla el profeta Abdías. ¿A dónde puede llegar la soberbia, el odio, el encono, la injusticia cuando no miramos al Dios que nos ha llamado? Por eso es que en Abdías 1:3 dice: la soberbia llenó tu corazón, te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará de la tierra? No solamente estaba bien, estaba haciendo escarnio de su hermano, de la nación, de Jerusalén, de Israel, la amada de Dios. ¿Y Dios qué pasa? Con esta síntesis, sería bueno que usted leyera el libro de Abdías para que Dios le pueda agrandar el mensaje. Dios levanta a este hombre y va contra ellos. Y al principio todos en Edom, ¿por qué se ha creído un profeta, este chiquillo, este joven? ¿Qué le pasa? Y despreciaban. Pero este hombre solito luchaba con todo lo que Dios ponía en su corazón, porque comenzó con sueños. A veces a los hombres de Dios nos toca llevar cargas que nosotros no comprendemos y que todo el mundo está en contra. Pero hay un mensaje de parte de Dios. Ese era Abdías en medio de ese pueblo. Mire lo que le dice en el 3, la soberbia. Yo quiero usar este pasaje aún para hablarle a los que hoy están atacando a Israel. Eso no es nuevo. Por causa de ti somos contados como ovejas de matadero. Ayer veía un documental muy interesante y en vivo de los tiempos del exterminio de los judíos. Y Auschwitz no se llamaba, era un lugar, una aldea judía con muchas sinagogas, un emporio y aquellas tropas invasoras de Hitler lo agarraron como un campo de exterminio donde murieron millones de todas las edades. No es ahora. Y no es ahora al presente que están atacando a Israel, pero Israel es igual que el verdadero cristiano. Cada día, mientras más te consagres, mientras más te acerques a Dios, mientras más Dios reafirme tu llamado, va a haber gente que te odia a veces dentro de cerca. Me impactó estudiar. Yo nunca había visto al profeta Abdías así como ahorita lo estaba viendo. Digo, qué bárbaro. A su hermano de sangre le cercaba para que lo matara el enemigo, le robaba, se gozaba. Y todavía eso sigue pasando en la actualidad. Por eso el mensaje de Dios no cambia, es el mismo. Dios es un Dios de justicia, de misericordia. Dios ha hablado que a sus hijos, llámese Israel, o aquellos que han seguido el pacto de sangre y se guardan, ajolá los rubros mundiales, ajolá el mundo está en contra. Dios siempre confirmará cuando pone carga y siempre busca instrumentos. Como aquel hombre del campo que era boyero y profetizó y dijo: yo estoy lleno del Espíritu. Ese era Abdías. A través de la raza humana se ha repetido lo mismo. Y una de las cosas que les quiero dejar claro a los que me escuchen en este mensaje: Dios nunca va a tomar en cuenta tu trabajo si tú atropellas a los hermanos con o sin razón. La iglesia, la novia, está para ayudarse. No puedes tumbar tus raíces y ser justo delante de Dios. Es pecado no ayudar al necesitado, como es pecado burlarse de él. Pero también es pecado, pudiendo hacer algo, no hacer nada por tu hermano, quien quiera que sea. Eso era lo que estaba pasando. La profecía
de Abdías, y hasta hoy Abdías lo dice, esto es para las naciones, y yo agrego para la iglesia hoy en día, el periodo de los gentiles, que a veces somos mal ejército, nos matamos entre nosotros mismos, nos odiamos y hacemos cosas que realmente hay un Dios que hará justicia. Edom se creía en la hendidura de la peña, y el texto célebre que muchos hemos predicado y que muchos recordamos, pero cuando profundizamos, está todo este mensaje actualizado para hoy y para el tiempo de Abdías. El célebre texto que dice, si te remontares a las alturas como el águila, y allá en la cumbre de la peña hicieras tu nido, de allá te voy a derribar. Edom pensó que Abdías estaba hablando locuras y cómo se iba a meter con ellos si ellos eran lo que estaban. Así hay mucha gente. Esta semana me llegó una estampa ahí en las redes, la he posteado varias veces, pero es interesante. Dice, muchos están como Amán, mucho rango, mucha vestimenta, pero debajo de toda esta vestimenta fina y todo este rango hay lepra. Cuando Abdías siguió profetizando, ya Abdías notó que aquellos jefes y aquella prepotencia, ya muchos comenzaron a decir, óyeme, y a muchos comenzaron ya a acobardarse y saber que, igual que Jericó, eran poderosos, pero cuando Dios habla en los cielos no hay poderoso. Iglesia, este es un tiempo para que reflexionemos, nos ayudemos, porque dice el 10, la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá de vergüenza. Acuerden el tema nuestro, como tú hiciste, se hará contigo. Si hiciste lo bueno, se va a hacer lo bueno. Si hiciste lo malo, se va a hacer lo malo. Jamás dudes en ayudar a un necesitado, ahora sea el mayor impío o el peor enemigo tuyo. Eso era lo que estaba haciendo Edom con Israel. Dos gemelos que pelearon desde el vientre. Por eso yo le digo a los hijos y a los padres, ni nos imaginamos, yo al menos no me imagino completamente lo poderoso que son mis acciones en mi familia, mis palabras. El que yo me enseñoree de un cargo, el que yo haga algo con un corazón malo, era lo que Dios estaba mirando. Y a veces, hermano, quien quiera que seas tú, que visitas la página por primera vez, busca de Cristo. No hay como la justicia divina. Pareciera que Israel estaba siendo masacrado, pareciera que se estaban burlando. No hay peor cosa que tú el día de tu caída, de tu sufrimiento, veas que los que son sangre tuya y están cerca se burlen y sobre eso te restreguen la llaga y ayuda al enemigo a que te maltrate más. Eso es muy profundo y eso pasa hoy en día con Israel y pasa en muchas familias, en muchos hogares, en muchas naciones, en muchos gobiernos de muchas naciones que se creen los dueños del mundo, en muchos líderes aún cristianos que en vez de pastorear y apacentar el rebaño lo golpean. Eso era el libro de Abdías. Yo te recomiendo, léelo para que tú veas que no te estoy predicando mi mensaje, te estoy predicando un mensaje profético que dio Dios, que en estos tiempos esa misma palabra dice que es para las naciones del mundo. Yo diría para toda la raza humana del mundo hasta que Cristo venga. ¿Cómo no tener misericordia del que está siendo masacrado? ¿Cómo robarle al que está siendo herido? ¿Cómo cerrarle el camino al que quiere huir del enemigo porque no puede hacerle frente y tú siendo su sangre cerrarle? Tristemente yo tengo que decirlo, me ruboriza el espíritu y no me alegro y oro por ellos, pero yo he visto gente de iglesia, de liderazgo, cómo gozarse del día malo. Cuando yo estudiaba esto, realmente digo, Señor, necesito buscar más de ti. Porque a veces consciente o inconscientemente podemos dejar abandonado al desvalido. Y hay un Dios que está viendo. Israel parecía que tenía todas las de perder. Y a este varón no le creyeron una.
Pero llegó el día que Dios cumplió su palabra. Aunque te remonte, esos mismos montes, esas mismas piedras sirvieron para que Dios comenzara a hacer juicio contra aquella nación llamada Edom, de raíces de Jacob, atropellando a Israel y no ayudándolo. ¿Cómo pudiste hacer eso con tu hermano de sangre? Familias que se pelean, hermanos que se pelean, liderazgo cristianos que se pelean. Hay un Dios que está mirando, y aunque parece que aquí no pasa nada y usted crece y se enseñorea más, cuidado, que hay un Dios que tiene el día de venganza para todos los que transgredan y atropellen al desvalido, aquel que sufre. No hay esperanza de recuperación social para aquel que abandona las raíces básicas de subsistencia humana. Yo siempre he escuchado que es una desgracia cuando los hermanos se pelean, ya sea una herencia, el amor de los padres. Es una desgracia cuando los padres hacen cosas que no deben y los hijos copian. Por eso es que yo siempre tengo un decir en la iglesia y en mi hogar: copien solo las cosas mías, porque malas tengo. Yo no sé si más, pero copien las buenas, porque es delicado copiar lo malo. Hoy en día hay mucha soberbia, hay muchos edomitas en el mundo, en los continentes, en los hogares y en lugares de liderazgo. Pero hay un Dios que es justicia, que es misericordia, que no se alegra del que atropella a Israel o el que atropella a un verdadero hijo de él. Llámese el rubro, el continente, la nación donde esté. Cuando hay un hijo de Dios, Dios siempre tomará el día de su venganza. Y yo creo firmemente y doy gracias a Dios por mi madre. Siempre me inculcó eso, que con Dios no se juega, ni con los verdaderos hijos de Dios. Siempre me decía, cuando yo no iba a la iglesia: métase con usted quiera, hijo, pero nunca se meta con un verdadero hijo de Dios, ni con las cosas de Dios. Porque esta semana estudiaba este libro y digo, qué tan cierto. No sabía mucha Biblia, mi vieja, pero estaba clara que con las cosas de Dios no se puede jugar, y que mientras más Dios te da autoridad, lo que te dé, tú estás es para canalizar bendición. Tú no estás para burlarte, tomar soberbia, tomar partido, alegrar y motivarte por un grupo para atropellar al necesitado. Siempre la Biblia enseña, Dios nunca se agrada cuando alguien atropella al necesitado, al desvalido. Eso Dios lo juzga. Y a días como que trató, cuando usted estudia este libro, como que trató de negociar con Dios, el Señor, ¿será que habrá un airecito para perdón? Y dice que Jehová callaba, como que Dios ya había dicho, mira, a estos los acabo por tirársela de soberbios y poderosos con Israel. Estos no van más al día, estos se mueren. Y lo que estamos mirando en esta tierra es el día de venganza de Jehová. Preparemos nuestras maletas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras miradas. Estemos claros que en esta tierra todo va a ser juzgado. Que el único que puede volar a la presencia de Dios es su alma. Si usted ha hecho misericordia, si usted ha hecho justicia, si usted se haya ayudado al desvalido, si usted no se ha burlado, aunque sea su enemigo, del día de la caída, del día de su maldad. Esto es lo que habla Dios. Dios no se alegra de eso, no le importa. Tu reino. Eran hermanos gemelos, lo que a Días dice en este libro, ¿cómo pudiste con tu sangre? Eso me parece ver a Dios a través de Días. Esaú, ¿cómo pudiste hacer eso con Jacob? No te puedo tolerar eso, hoy desaparece. Si te remontares a las alturas como el águila, yo te voy a derribar. Por lo que tú has hecho, no quedará impune. Hermanos que han sido atropellados, países, continentes que están
La justicia de Dios está llegando. Pronto viene el juicio de Dios. Busquemos a Dios. Pongámonos en las manos de Dios. Por mucho que el enemigo nos atropelle, hay un Dios que juzgará a todo aquel que se mete con su pueblo. Somos su tesoro. Yo miro en el libro de Abdías que vale la pena ser un buen cristiano. Aunque tengamos la cantidad de enemigos poderosos, llámese políticos o eclesiales. Vale la pena ser un hijo de Dios. Y Abdías dio la profecía y se retiró y dejó, ya yo hice mi trabajo. Señor, ahora te toca a ti, porque no se crea. Yo creo que en estos tiempos hay hombres de Dios muy humildes, que Dios le da un mensaje. Y muchos no lo toleran, muchos se burlan. Hay hombres de Dios que no toleran ver predicar a otros. Y aún más comentan de las prédicas y se burlan. Porque yo tengo la mejor catedral o el mayor número. Porque hermano, yo veo la fotografía de Abdías en los continentes, en los gobiernos, en los políticos. Y me van a perdonar, pero yo estoy como Abdías. Esa es una llama que tengo en el corazón. Aún dentro de la iglesia se ven muchos atropellos, muchos sufrimientos. Y gente que se burla, y no solo se burla, le ponen el estigma. Eso le pasó por pecador. ¿Quién eres tú para juzgar? Cuando la Biblia dice que uses misericordia, que restaures al caído y te cuides de no caer. A veces somos muy doctrinales para unas cosas. Y a veces somos muy soberbios, ególatras. Porque yo hice, yo puse. Cuidado. Yo he tomado muy en serio Abdías y te aseguro que lo voy a seguir estudiando para seguir extrayendo. Me golpeó. Cómo la propia sangre puede atropellar a la propia sangre. Cómo el día de la caída puede tomar botín. Cómo el día de su caída le va a cerrar los caminos. No solamente que no lo ayuda, le cerraban los caminos para que Israel muriera. Hermanos de sangre, gemelos. ¿Dónde está llegando la raza humana estos días? Se puede ver esta misma fotografía, donde por una herencia en la iglesia, por un liderazgo, y no hay quien haga lo bueno y quien diga, ven acá, esto es así, lávate, porque tienes que lavarte. El amiguismo, la ayuda en la política. Hoy usted ve países, hasta mi Panamá está sufriendo. Se toman unos lugares y hablan unas cosas. Voy a tomar, voy a hacer. Usted ve que Israel cerró un frente de guerra y ahora está en la Cisjordania con otro frente, y los árabes Abdías está presente. Por eso este profeta dijo, esto es para las naciones, y yo agrego, esto es para la iglesia, para los gentiles también. Pero gocémonos, porque a la altura del verso 17, Abdías como que descansa y dice, porque Abdías fue, y usted puede ver el espíritu en esta profecía, a él le dolía el peso del mensaje que llevaba. Y él también se impactó, Señor, si esta es una nación poderosa que está acabando con todo y tiene alianza, pero en el día malo, hasta cuando Dios tronó, hasta las alianzas que Edom se pavoneaba, lo abandonaron, porque la Biblia dice, maldito el hombre que cree. Cuidado con las alianzas que tú estás haciendo para mantenerte en el poder y para atropellar al débil, al que se cayó. Ve si sea en pecado, al necesitado, y te gozas. Tengamos cuidado de lo que hacemos, de lo que hablamos, cómo tomamos las cosas, porque te repito, Dios no solamente te culpa si no lo haces, también por no hacer y hacerlo mal te culpa. Eso es el libro de Abdías. A veces hay gente que piensa, no, porque él se cayó, pero yo ni lo he sumado ni lo he restado. Si tu mano estaba para ayudarle y no lo ayudaste, Dios te lo cuenta por pecado. Estudia el libro de Abdías y verás. Por eso es que yo comprendo algo de lo que quiere decir la Biblia. El justo con dificultad se salva.
Qué bueno es ese corazón que ayuda siempre. Qué bueno es ese corazón que mete la mano en el fuego para ayudar al que se cayó. Qué bueno es ese corazón que da como aquella mujer de todo lo que tenía. Qué bueno es tener el corazón de Jesucristo cuando aquella mujer todo lo condenaban. Él dice, yo no te condeno, solamente te quiero decir, no peques más. Ve adelante, hija, levántate, cuídate. Ese es el carácter de Cristo. Ese es el carácter que tiene que tener aquel que piensa que va a estar en las bodas del Cordero. No puedes gozarte porque alguien cayó. No puedes abusar de la pobreza del desvalido. No puedes quitarle al desvalido en medio de la aflicción, porque hay un Dios que ama, que es de misericordia, que es justicia. Mira lo que dice el 18. Jacob será como fuego, José será como llama y Esaú será como estopa, hablando de la figura de lo que había Dios decidido con Edom. Es una estopa seca. Ha atropellado a mi pueblo, ha atropellado a su hermano, ha atropellado a su sangre, ha atropellado a mi reino, pero será como estopa, y a los que atropelló, humilló y marcó, ellos serán llama y él será estopa. Por eso el texto que nos ocupa, como dice, como tú hiciste, se hará contigo. Por algo Dios dijo esa célebre frase, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Termino con esta frase. Y los quemarán y los consumirán. Ni un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Ni un resto. Hermano, Dios es justicia, es fuego consumidor. Aseguremos nuestra salvación, hermanos. Líderes cristianos, líderes, por quien quiera que sea usted en el continente, la nación, que un momento escuche este mensaje. Porque Jehová hará lo que ha dicho. Estudie la palabra y mire qué dice Dios acerca de los tiempos, acerca de su vida, su familia, su liderazgo, todo lo que tenga que ver con usted y el Rey de los cielos. Tengamos mucho cuidado. Termino con esta frase. Dios juzgará a todas las personas y a todas las naciones de acuerdo con la forma en la que traten a los demás, especialmente a los creyentes. Dios te va a juzgar, continente, nación, líder político, eclesial, toda persona, como tú has hecho con los demás. Por eso nuestro tema, como hiciste, se hará contigo. Cubre con tu sangre. Enfócanos en tu palabra profética. Líbranos de nosotros mismos. Perfecciona tu poder en nuestras debilidades. Usa esta palabra tanto para el que no asiste a una iglesia como para el que asiste. Ponnos a estudiar el libro de Abdías. Está fresco, está actualizado para este tiempo. Úsanos, Señor, úsanos, aunque sea un poquito. Líbranos de nosotros mismos. Perfecciona nuestros vasos. Santifícanos. Ayúdanos. Entregamos esta palabra a ti. Haz lo que bien te pareciere. Para tu gloria solamente. Para tu reino. Para tus escogidos. Para tu labor en este tiempo en el planeta Tierra, al norte, al sur, al este y al oeste de este planeta, en el nombre de Jesucristo, dándote gracias. Amén, amén. A Dios sea la gloria. Bendiciones.